modelo de la carga dependiente del voltaje. Lo que tenemos que saber es que en el programa Power Word nosotros representamos a la carga de una manera en la que, claro, no hemos explicado qué tipo de carga, ¿no? Pero ahora, digamos, es oportuno comentar que si esta es la barra, aquí tengo el transformador y ahí tengo la carga. Entonces aquí tenemos P y Q, ¿no? Y bueno, por defecto hemos comenzado a trabajar con estos valores de P y Q sin explicar, digamos, por qué usamos o qué tipo de información usamos para la carga. Entonces, si miramos si abrimos el Power Word, ese era el archivo que habíamos visto para entonces, si editamos, por ejemplo, esta carga, fíjense que aparecen tres casillas, ¿no? Aparecen tres casillas. Las voy a copiar. Y podemos ver que la carga, esta carga, se puede representar con. Pues por defecto hemos comenzado a trabajar en esta primera casilla, o sea, suponiendo que la potencia es constante, es decir, no varía la potencia activa ni tampoco varía la potencia reactiva. Sin embargo, en el programa de Power Word existe la posibilidad de representar como corriente constante o como impedancia constante, ¿no? Entonces, lo que vamos a conversar ahora es cuándo se utiliza la representación de la carga, ya sea como potencia constante, como corriente constante, o impedancia constante, o de repente la combinación de todas ellas, ¿no? ¿Para cuándo es que tenemos eso? Entonces, la idea es mostrarles de que todo esto que está aquí representado, todo esto que está representado aquí, o sea, todo esto de acá, es el equivalente de esta carga, ¿no? Es decir, en una subestación, habíamos comentado de que esta carga, lo que veo como un solo alimentador, en la práctica es probable de que sean varios alimentadores.
y desde luego está el transformador, ¿no? Por lo tanto, este alimentador podría ser residencial, este podría ser comercial, e inclusive este alimentador podría ser industrial, ¿no? Sin embargo, yo puedo tener una resultante, una representación total de esta carga visto visto en esta carga, ¿no? Entonces, lo que queremos decir es que al tener diferentes tipos de carga, industrial, por ejemplo, habrá muchos motores, ¿no? Y su factor de potencia, claro, va a ser bajo. Aquí cuando hablamos de comercial, podría haber, digamos, una mezcla, ¿no? De iluminación, por ejemplo, con tubos fluorescentes, ahora con los famosos focos ahorradores, y todos ellos tienen un factor de potencia bajo también. Son los focos incandescentes que ahora ya prácticamente no se usan, son focos resistivos, ¿no? Cargas resistivas. Pero después los focos incandescentes y los focos ahorradores son del tipo bajo factor de... Y en el residencial, fíjense que puedo tener calefacción, que es, digamos, resistivo, puedo tener aire acondicionado, que es inductivo. La iluminación puede ser una mezcla entre inductivo y resistivo, por decir. Electrodomésticos, refrigeradores, bombas, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto hace que el factor de potencia de una carga residencial no sea puramente resistiva, sino tenga un componente inductivo. Por lo tanto, al ser diferente tipo de cargas, con diferente factor de potencia, hace que yo no puedo considerar a esta carga como si fuera potencia constante, sino que de repente va a ser una combinación de estos tipos de carga. ¿Bien? Pues primero, entendiendo ese concepto, lo que vamos a ver ahora es cómo se representa a estas cargas. Entonces, el modelo matemático de la carga me dice que la carga puede variar, ¿no? Es decir, la carga puede ser dependiente, la carga, en este caso potencia activa y reactiva, ¿no? Puede ser dependiente del voltaje y de la frecuencia. Entonces, si el voltaje varía, entonces también puede variar la potencia activa y la potencia reactiva. Entonces, ese efecto de la tensión sobre la carga es lo que vamos a tratar de ver ahora en esta primera introducción teórica y después luego lo vamos a ver en el programa. Bueno, la literatura que nos enseña que la carga, en este caso me dice estática porque lo voy a usar en flujos de potencia, ¿no? Puede ser del modelo ZIP, Z de impedancia y corriente potencia. Entonces sería impedancia constante, corriente constante, potencia constante, ¿no? ¿Qué pasa cuando la carga es del tipo impedancia constante? La potencia de la carga varía con el cuadrado del voltaje. Entonces quiere decir que
yo hablo, por ejemplo, de la potencia, dice que si es potencia constante es P igual a P0, ¿no? Pero si toma en cuenta el efecto de la tensión, esto va a ser la tensión en la barra sobre la tensión nominal de la barra, pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? En realidad esto representa el voltaje por unidad. Entonces, cuando el voltaje por unidad es 1, claro, no hay problema, todo esto se convierte en 1. Pero si el voltaje fuese menor que 1, entonces esta expresión, si se fijan, si lo escribo, sería así, considerando que el voltaje está en PU, ¿no? Entonces, cuando el voltaje sea menor que la tensión nominal, que es un PU, ese valor menor elevado al cuadrado aún se hace más pequeño. Por lo tanto, como efecto se va a ver una reducción en la potencia, ¿no? Entonces, cuando cae el voltaje, ¿no? Cae el valor de la potencia. Entonces, ese es un efecto del voltaje sobre la potencia. Y en este caso, como es impedancia constante, el efecto es al cuadrado, ¿no? Cuando la carga es del tipo corriente constante, la carga, en este caso, lo mismo va a ser P igual a P sub 0, pero por P. Y el exponente es 1, ¿no? Entonces quiere decir que la potencia se va a reducir linealmente con el valor de la tensión, ¿no? Si aquí, por ejemplo, el voltaje era 0,95 PU, digamos, ¿sí? Entonces, este 0,95 elevado al cuadrado se hace un número más pequeño, ¿no? ¿Cuánto daría eso? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. 0,95 elevado al cuadrado me da 0,90. ¿Qué quiere decir? Que 0,90 tengo que multiplicar a este valor. ¿Qué ha pasado? El valor de la potencia se ha reducido en un 10% como efecto de que el voltaje es menor que 1. En cambio aquí, si el voltaje fuese 0,95, directamente el valor de la potencia se va a reducir en cuánto? En 5%. Entonces estamos viendo de que el voltaje le afecta mucho a la carga, ¿no? Estamos viendo en este caso potencia activa, pero cumple lo mismo para la potencia reactiva. Y al final, en este otro caso, es potencia constante. ¿Qué quiere decir? Que P es igual a P sub 0. Y en lugar de 1, aquí es B0. ¿Sí? B0 es 1. Pues quiere decir que el voltaje no le afecta al valor de la potencia, ¿no? Entonces estamos viendo que para la carga constante, el coeficiente, aquí le voy a llamar, por ejemplo, alfa, ¿sí? A este valor le voy a llamar alfa, es igual a 2, ¿no? Alfa es igual a 2. En este otro caso, alfa es igual a 1, ¿no? Y en este otro caso, de potencia constante, alfa es igual a 0. ¿Está bien? Pero cuando nos hablan del modelo SIP, en realidad es un modelo polinomial de la carga, ¿no?
Aquí, este va a ser elevado al cuadrado, o sea, esta es la parte, digamos, Z del tipo Z. Esta parte, el exponente es 1, entonces va a ser del tipo I. Y en este otro caso, como alfa es 0, va a ser el tipo P. Entonces, este término de aquí, representa el tipo carga e impedancia. Esta otra parte del polinomio representa el tipo de carga corriente constante. Y este otro representa el tipo de carga E. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta potencia ahora, cuando tenga que representarlo aquí como un modelo SIP, un porcentaje va a ser potencia constante, otro porcentaje va a ser corriente constante y otra parte va a ser potencia constante, ¿no? Entonces, yo puedo, cada una parte de la potencia, ya puedo poner como potencia constante, como corriente constante y como impedancia constante, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en este polinomio, por ejemplo, esto puede ser 0,3 potencia, este coeficiente. Este puede ser 0,5. Entonces aquí era 0,3, 0,5 y este va a ser 0,2. ¿Por qué? Porque me está diciendo aquí el 30% es tipo impedancia, el 50% es tipo corriente y el 20% es tipo potencia, ¿no? Estos coeficientes A1, A2, A3 tienen que sumar 1, porque es el porcentaje de la carga que representa impedancia constante, a corriente constante, a P, ¿no? Eso es lo que refleja en esta gráfica, ¿no? Una parte va a ser un tipo de carga, la otra parte, etcétera, ¿no? Es cuando tengo diferentes tipos de carga en un mismo alimentador y mediciones en la carga permiten identificar qué porcentaje de esta carga corresponde a qué modelo. ¿Está bien? Entonces, una pequeña tarea que ustedes van a hacer de buscar en la literatura, les he pasado el libro de Kundur, ¿no? En la bibliografía que les he pasado está el Kundur. Y el Kundur tiene una parte donde justamente habla del modelo de la carga, ¿no? Entonces es el LOAD Model, es el apéndice del programa, ¿no? El LOAD Model. Entonces ahí se genera les van a mostrar una tabla donde les va a decir, este tipo de carga es tal cosa, este otro tipo de carga es tal otra, etcétera, ¿no? Hay una tabla donde incluso dan estos coeficientes para representar al tipo de carga que puede existir, puede darse. ¿Tienen alguna consulta de esta parte? Está claro lo que tienen que investigar en el Kundur o en internet, donde ustedes gusten, pueden investigar un poco sobre el modelo de la carga, ¿ya? Muy bien, entonces si no tenemos consultas, vamos a continuar. Entonces hemos hablado del modelo SIP,
Pero hay otro más simple, que es el modelo exponencial. En el modelo SIP claramente hablamos de que este es al cuadrado, este es 1 y este es 0, el coeficiente, ¿no? Los coeficientes que habíamos visto. Sin embargo, este modelo polinomial yo lo puedo representar como un modelo exponencial. De manera que alfa no va a ser 2, o alfa no va a ser 1, o alfa no va a ser 0. Alfa podría estar, por ejemplo, entre 0 y 1, 0,2, 0,3, 0,6, etc., ¿no? O podría estar entre 1 y 2, 1,1, 1,4, o 2, algo incluso, ¿no? Entonces este exponente ya no es un entero, ya no es 2, 1, 0. Se convierte en... Aquí decíamos A1, A2, A3, en la suma es 1, ¿no? Y aquí ahora, este exponente puede ser ya un número decimal. Para la potencia activa y esto va para la potencia reactiva, ¿no? B sobre B0 hemos dicho es el voltaje en PU en realidad. Entonces, NP y N sub Q, P, es el exponente para la potencia activa. NQ es el exponente para la potencia reactiva. Y estos valores pueden ser decimales, no hay ningún problema. Y estos números decimales perfectamente pueden representar o pueden ser equivalentes a un número polinomial. Si aquí yo escribo un polinomio, entonces este polinomio tiene un equivalente a este modelo exponencial, ¿no? Ahora hablamos de un modelo exponencial. ¿Cuál es el que vamos a utilizar en el Power Word? ¿Cuál creen ustedes? ¿El modelo exponencial o el modelo ZIP? ¿Qué opinan? ¿El ZIP? El ZIP, ¿verdad? Y el ZIP, la ventaja que tiene es que puedo usarlo independientemente, ¿no? Si aquí pongo 0, 0, 0, 0, y en lugar de eso pongo aquí 27, pongo 10, estoy usando como corriente constante. Pero si aquí pongo 0, 0, 0, y aquí pongo el valor de 27, y aquí 10, 67, la carga la estoy representando como impedancia constante. Entonces, eso es importante para tomar en cuenta. Esto que acabamos de conversar, digamos en términos teóricos, ahora vamos a ver qué representaría si acaso estudiamos, ¿no?, a una de las cargas. Entonces, lo que tendríamos que hacer es acordarnos de los valores. Este tipo de carga habíamos corregido ya, ¿no? Habíamos corregido porque habíamos dicho el factor de potencia aquí no cumple con el factor de potencia 0,93. Entonces habíamos instalado un banco de capacitores aquí para corregir el factor de potencia. Entonces el modelo de la carga en dependencia del voltaje precisamente ayuda a analizar estos problemas, porque aquí estamos analizando como que si la carga fuese el tipo potencia constante, es decir, no cambia la carga. Pero ¿qué tal si esta carga fuese del tipo impedancia constante?
Entonces, ¿qué significaría? Nos vamos a acordar bien, aquí es 0,96 EUS, ¿sí? Y este valor es 34,45 y 19,36. Entonces voy a anotar en alguna parte esos valores, ¿está bien? Entonces aquí estoy en el caso, estoy haciendo un ejemplo y cuando tengo tipo de carga, aquí es potencia constante, ¿sí? Tengo el valor de P y, a ver, déjenme ver, organizar un poquito. En potencia constante, el valor de P y el valor de Q. Y después voy a poner tipo impedancia constante. Entonces, ya sabemos que esto es P. Ya sabemos que esto es P, esto es I y esto es Z. ¿Está bien? Entonces eso mismo voy a representar aquí. Entonces aquí voy a poner P. ¿Qué significa P? Potencia constante, ¿sí? Después voy a poner I, que significa corriente constante. Y Z representa impedancia constante. ¿Bien? Entonces, cuando era potencia constante, la potencia en el ejercicio que vamos a mirar es 36 y 14. Se supone aquí megavatios y aquí megavatios. Ustedes lo van a hacer en una tablita bonita, ¿ya? Entonces, claro, puedo ver el voltaje, que aquí es 0,96 para estos valores de carga, ¿no? Y aquí arriba yo veo que baja por el transformador 3641 y 1935. Entonces, le voy a poner aquí arribita en el trafo, habría sido 3641 y 1935. ¿Sí? Esto era para el modelo P. Y además, voy a hacer un poquito más de campo. El voltaje en baja era 0, el voltaje era 0,96, ¿no? Permítame un segundito. Muy bien. Y el voltaje entonces estábamos diciendo que aquí era 0,096. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a representar esta carga de 3614. Ahora lo voy a poner como corriente constante y voy a ver cómo cambian estos valores. Entonces aquí
este valor de 36 lo voy a llevar como corriente constante, ¿está bien? Y el 1423 lo mismo. Entonces ahora, el modelo de la carga es tipo corriente constante. Entonces, ¿cómo le va a afectar en el flujo? Entonces vamos a simular. Y entonces, ¿qué podemos observar? Que el flujo que baja alimentando hacia la carga, obviamente cambia, ¿no? Ya no tengo los 36 la carga, sino 3514 simplemente. Y aquí bajando del transformador, ahora tengo 34 en la 95 y 18,33. Entonces significa que aquí, a ver, bueno, nos vamos a acordar, es 34,95, 18,33. El voltaje sigue siendo 0,96. ¿Qué quiere decir? Que para este valor de voltaje, de 0,96, esta carga de 3614 se ha reducido a 35, se ha reducido a 3514. Seguramente hay unos decimales que podríamos tratar de ver. Aquí voy a poner 2 decimales. Y aquí le voy a poner para ver exactamente cuánto es como el efecto, ¿no? Muy bien, entonces había sido 34,56, no 35, ¿no? Entonces ha sido que ha sido 34,56 y el valor 18,33. ¿No? Ahora podemos hacer lo mismo, pero esta vez, nuevamente, pero representando la carga como impedancia constante. Y aquí le pongo 0, ¿no? Potencia 0,0, corriente 0,0 y queda como impedancia. Entonces acá vemos y ahora la carga se volvió 33,37. Y aquí 13,19, si no me equivoco. 13,19, ¿no? Y lo que está bajando arriba es 13,71. Es 33,71.
y el reactivo son 17,51. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor de carga, cuando la tensión 0,96 eleva al cuadrado, entonces se reduce la carga a 33,57 y a 13,19. Pues aquí estamos viendo, ¿qué cosa? Estamos viendo de que cuando partimos el ejercicio, ese transformador estaba con sobrecarga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la condición más severa, más exigente es cuando es potencia constante, el valor de la potencia es más grande. Pero si tomo en cuenta el voltaje puede afectar a la carga, entonces vemos que ya no hay sobrecarga en el transformador, ¿no? Y la vez pasada, ¿qué hicimos? Instalamos un banco de capacitores para resolver ese problema. De capas, digamos que de repente es resultado de una conclusión un tanto extrema, digamos, ¿no? Entonces, si yo conozco el modelo de la carga, pues yo puedo representar adecuadamente esa carga y puedo decidir cuándo necesito el banco. Por ahí, representando, analizando de esta manera, este banco, en lugar de que, decirte, este año, ¿no? Por ahí lo necesito recién el siguiente o el subsiguiente año. Entonces me ayuda a este tipo de carga, de considerar el modelo de la carga, me ayuda a tener mayor presión cuando necesito corregir el factor de presión. ¿Por qué? Porque si yo postergo un año o 2 años, hay un ahorro importante en la inversión. Me permite diferir un poco de la compensación de potencias. Conocer bien el modelo de la carga, ¿no? Bueno, exactamente. Ese es la pero con un compañero de él hicimos una tesis presidente para encontrar el modelo magnético de la carga. Inclusive en el laboratorio de máquina con el Gerardo y le hemos puesto encontrado un modelo. Inge, se está cortando su audio, no se escucha. Le hemos puesto una carga de capacitores para mejorar el factor de potencia, utilizar estudios más precisos, ¿no? Más exactos. ¿Ahí se entiende el concepto hecho? Y simplemente repetirles de lo que nosotros hemos ejercitado ahorita, representando como impedancia constante o como corriente constante o como potencia, ¿no? En la práctica, puede ser que los tres valores tengan un cierto valor. Por ejemplo, aquí, por decir algo, potencia constante, el 30% de este valor, entonces va a ser 0,3 por 36, tanto. Aquí corriente constante podría ser 50%, 0,5 por 36, ese valor. Entonces aquí era 0,3 y aquí era 0,5. Entonces aquí quedaron 2. 0,2 por 36, puedo colocar ese valor. Entonces va a ser un polinomio 0,3b, no, 0,3 simplemente, más 0,5b, y aquí 0,2
B cuadrado, ¿no? Aquí es B1, aquí es B cuadrado. Entonces podría tener valores en las tres casillas. Y si tengo valores en las tres casillas, entonces estaría representado como un P y Z. Mientras pongo un solo valor, y estoy representando como impedancia constante. Si todo esto es cero, igual aquí estoy representando como un modelo puro, corriente constante. Si pongo 0, 0, 0, 0 y pongo aquí, entonces como potencia constante. Es decir, potencia constante, el voltaje no le afecta. ¿Está bien? Entonces les voy a programita que ustedes agarren su PowerWord y en cualquiera de las cargas nos pueden dar una tablita cómo varía. Nos interesaba tener un factor de potencia de 0,93, si no me equivoco, aquí arriba. ¿Con cuál de aquí? Entonces, si yo mientras miro eso, ustedes pueden agarrar este sistemita y pueden hacer la prueba. Primero, potencia constante, toman sus datos, el trafo, la tensión. Luego, como corriente constante, luego como impedancia constante. Ya se toma. Tratar de hacer, seguramente van a tener dudas y ahí me preguntan y absolvemos. Muy bien, entonces por favor trabajan con el PowerWord. Mañana entonces 19:30 tenemos nuestro examen y lo que van a hacer es hacer el examen manuscrito y lo van a subir como PDF al Classroom. Y los proyectos, el archivo PWD y PWB lo van a mandar a mi correo electrónico, ¿ya? De esa manera voy a poder revisar adecuadamente su examen. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Sí, un pequeño accidente aquí en la casa. Entonces, por favor, quedamos así. Mañana nos vemos 7:30, ¿ya? Inge, una consultita, por favor. Sí. Con respecto al examen, para poder corregir los valores de voltaje en PUs de las barras, podemos tomar distintos caminos, por ejemplo, cambiar la excitación, cambiar los taps de los transformadores o en su defecto incluir bancos de capacitores, ¿verdad? Sí, correcto. Dentro de esas tres opciones, ¿cuál debería ser el orden que deberíamos seguir? Pues el banco de capacitores corrige el factor de potencia de la carga.
Entonces, lo primero que hay que ver es si se cumple con el factor de potencia de la carga. Y si no hay otro medio para corregir, ya he intentado con la excitación, ya he intentado con... O sea, es notorio ver, digamos, ¿no? Que la excitación hasta por ahí nomás me ayuda, ¿no? Porque las máquinas normalmente están lejos de la carga. Entonces, primero hay que comenzar con la excitación en 1, los taps de los transformadores de generación en 1.025. Y en función a cómo cambia la carga, hay que ver el tap del transformador de carga, ¿no? Ok, Inge, está bien, muchas gracias. Listo, ok. Muy bien, entonces vamos a quedar acá por hoy día, ¿ya? Mañana nos vemos 7:30. ¿Y que nos puede volver a enviar el correo para tenerlo a la mano? Sí, sí, claro, mañana durante el examen les voy a pasar, no hay problema. Ingeniero, ¿cuánto nos va a dar de tiempo? El tiempo de la clase, un poquito menos, o sea, la clase es de las 19:30 hasta las 21:45, ¿no ve? Entonces vamos a terminar a las 21:30 y de 21:30 a 21:45 van a enviar ustedes sus exámenes. Si terminan antes, claro, envían antes, no hay problema. Pero el máximo Está bien, hasta Inge. 45, ¿ya? Inge, Gracias, una Inge. consulta. Dijo que hidrotérmico no iba a entrar, ¿verdad? Sí, no entraba. Va a ser sencillo el examen, no se preocupe. Muchas gracias, Inge. Listo, hasta mañana, ¿ya? Hasta mañana, Inge. Gracias, Inge, buenas noches. Hasta mañana. Mañana